presidente Enrique Peña Nieto hace un llamado para fortalecer la Alianza Asia-Pacífico. Coincidimos que la ruta para el desarrollo es precisamente la economía de mercado. De cara al reinicio de las negociaciones del TLC, el secretario de Economía dice que México y Estados Unidos deberían tener una tregua comercial. Para que haya estabilidad, tiene que haber un alto. El anuncia 7 proyectos prioritarios de infraestructura del Congreso de Guatemala, Luis Rabé, prófugo desde agosto de 2016. La ONU lanza operación sin precedente para el desalojo de cientos de familias en Siria. En 90 segundos al futuro, por fin tendremos en 2019 coches voladores y ya llegó a México un mensajero instantáneo para niños. En el Templo Mayor, arqueólogos descubren los restos de otro sacrificio de un niño al dios de la guerra de los mexicas. A nombre de Javier Alatorre le informa Jaime Guerrero y México es sede de una cumbre vital para el comercio internacional. Hacemos contacto con Vicente Gálvez, quien nos explica. Vicente, adelante. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo también para todo el auditorio. Vallarta es la sede de la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico, que aunque propiamente será la cumbre de líderes el día de mañana, ya ha tenido trabajos en estos días y hoy fue el encuentro empresarial, el quinto de la Alianza, el quinto de esta reunión multilateral, pero el último también en el que participa el presidente Enrique Peña Nieto como presidente. Al respecto les hemos preparado la siguiente información. Vamos a verla. En un ambiente de nostalgia por el fin de los periodos presidenciales de los mandatarios de México y Colombia, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado también de sus homólogos de Chile y Perú, clausuraron el quinto encuentro empresarial en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Coincidimos que la ruta para el desarrollo es precisamente la economía de mercado. Y a partir de esta coincidencia es que hemos creado precisamente esta Alianza del Pacífico que se distingue quizá de muchos otros esfuerzos de integración, algunos vanos, otros más exitosos, pero sin duda el nuestro ha sido un referente bien importante. En este que fue su último encuentro empresarial, el presidente Peña enfatizó que hacia el futuro, la ruta que la alianza debe de seguir es la de las reformas estructurales y la ampliación de las libertades económicas. Somos un país, en el caso de México, que ha venido creciendo de manera consistente. ¿Podríamos crecer a mayores tasas? Sí, pero el mundo no ha tenido necesariamente este patrón. Segundo, estamos generando inversión extranjera directa. Y tercero, hemos generado empleo. Los empleos que se han generado en los últimos 5 años y medio de esta administración es la cifra histórica de empleo. Igual número de empleos a los generados en 12 años anteriores. Aun cuando este esfuerzo de integración ha traído mejoras en los indicadores económicos de los 4 países, el principal reto se mantiene para resolverse en los próximos años. El gran ajuste es cómo lograr que este modelo de economía de mercado se mantenga con sentido de responsabilidad social. ¿Cómo logramos hacer que este modelo económico permita cerrar las brechas de desigualdad que son una constante en los 4 países y yo también me atrevo a decir en toda la región latinoamericana? En esta 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico, Jaime, se está buscando también una integración de estos 4 países, México, Colombia, Chile y Perú, con el Mercosur, para lograr un gran acuerdo de libertad económica que integraría básicamente a más del 70% de todo el comercio que se realiza en la región de América Latina. Ese sería el gran salto que daría este mecanismo que lleva trabajando ya 7 años y que ha tenido ya resultados favorables para todos los países que lo integran. Hay otros tantos países, una treintena aproximadamente de observadores que se están tratando de integrar a esta alianza. Esto en el marco también del Tratado Transpacífico, que como tú recordarás, la gente también lo abandonó los Estados Unidos. Sin embargo, continúa siendo un esfuerzo que están haciendo los países de una gran zona de libre comercio que abarque todo el Pacífico. Mañana, Jaime, tendremos todos los detalles de esta reunión. Muy bien, hasta mañana entonces. Gracias a Vicente Gálvez. Alto a las hostilidades comerciales. Eso es lo que está ofreciendo México a Estados Unidos. ¿Por qué y para qué? Nos explica César Méndez. Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, los países deben poner un alto a las hostilidades y lograr una buena negociación. Así lo consideró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Iremos a esta ronda
pues claramente con una posición para definir, como en todo, ¿no? Para que la paz llegue hay que tener una tregua. Siempre que uno va a ir a intentar avanzar en una negociación, es importante hacerlo en un ambiente de estabilidad. Y para que haya estabilidad, pues tiene que haber un alto a hostilidades. En el encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico, uno de los temas principales fue libre comercio, así como las barreras que obstaculizan la integración en América Latina. Pero al norte del continente hay otra preocupación, afirmó Ildefonso Guajardo. El riesgo más grande para México hoy en día no es el no modernizar y lograr un nuevo acuerdo de libre comercio en América del Norte. Por ejemplo, nuestro riesgo más grande es que a partir de no lograrlo, nuestras fuerzas nacionales, nuestros empresarios nacionales, nos confundamos y entonces empujemos en una regresión de 20 años de proceso de apertura y integración. El líder del sector empresarial mexicano, Juan Pablo Castañón, fue más allá y dio cifras sobre lo que significa hacer a un lado el libre comercio y a quienes termina por afectar. Los estados que han aprovechado la exportación y las relaciones en la libertad de libre comercio en el mundo han disminuido la pobreza en un 20% y los estados que no lo están haciendo han aumentado la pobreza en un 5%. Al final del día, los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico coincidieron en que la integración ha avanzado en economía, comercio, pero sobre todo en los mercados bursátiles y de capitales. En Jalisco, César Méndez, Azteca Noticias. Donde no habrá bandera blanca es en esta competencia que reunirá a cerca de 200 naciones. Es un mundial donde México es el anfitrión y aquí sí, uno de los favoritos. Ana Gabriela Valderas nos presenta a la selección nacional. Jamás imaginaron que este día llegaría. A mi edad nunca pensé que iba a representar a México, pero es un gran honor, un gran privilegio y una gran responsabilidad representar al país en el Mundial de Robótica. Una responsabilidad, es un reto, me siento preparado, me siento que México necesita una buena representación. Es un gran orgullo poder representar a todo México. Germán Sánchez, de 16 años, Jorge Humberto García y Ángel Verdeja, ambos de 15, forman parte de la selección mexicana de robótica. Son originarios de Chihuahua y ellos representarán a nuestro país en First Global Challenge 2018, una competencia única en su tipo, donde más de 190 países se reunirán en la Arena Ciudad de México con un solo objetivo. La temática de la competencia es para crear conciencia entre los participantes, darnos cuenta de cómo generamos la electricidad y cómo la generan otros países y saber qué podemos hacer y qué podemos hacer para seguir siendo sustentables y cuidando el planeta. En este tipo de competencias lo que haces es buscar ayuda, dejarte ayudar, colaborar con otros, ayudar al contrincante, ayudar a tu alianza para juntos lograr ganar. El robot tiene que cumplir ciertas funciones para generar energía y obtener los más puntos que podamos, en cooperación con otros países, siempre. Serán 3 días de competencia, del 16 al 18 de agosto. ¿Pronóstico? México gana. Nos gustaría que también a nosotros nos pudieran apoyar y ayudarnos a poner a México en alto. Ellos son el equipo de la selección mexicana de robótica, talento y orgullo mexicano. Ana Gabriela Valderas, Azteca Noticias. Y este es uno de los llamados milagros médicos. Tras año y medio de permanecer internada en un hospital del Seguro Social del Estado de México, año y medio, fue dada de alta una bebé prematura a la que le fue diagnosticada una grave enfermedad intestinal. Tras una cirugía, a la pequeña le quitaron 2/3 partes de los intestinos. Bueno, finalmente está en casa y no va sola. Se llevó los aparatos médicos que le auxiliarán en su lucha. Y es que por ahora la pequeña seguirá recibiendo alimentación especial intravenosa. Esta historia también surgió en un hospital. Una madre de familia que esperaba gemelos denunció el robo de uno de sus bebés. Esto luego de que los médicos, después del parto, solo le entregaran a un niño. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una investigación al respecto. Hace 5 días, María Guadalupe denunció que en un hospital del gobierno de la Ciudad de México le robaron a uno de 2 niños que dio a luz. El fin de semana, la Procuraduría de Justicia capitalina inició las investigaciones, pero al momento no hay avances. Es un dolor inexplicable, porque me quitaron un pedazo de mí y un pedazo de mi hijo. Mi hijo también necesita a su hermano, a su otra mitad.
al igual que yo. Guadalupe tiene el ultrasonido de un laboratorio particular donde le informaron que esperaba gemelos. Ella asegura que el diagnóstico fue confirmado por médicos del Centro de Salud Soledad Orozco y el Hospital de Ticomán, ambos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Acudo a 2 citas de urgencias al mismo hospital ahí en Ticomán. Me hacen el ultrasonido, vuelven a salir los mismos 2 bebés. Me vuelven a decir que sí, que están muy bien, que todavía no es tiempo de que nazcan. Y cuando ya quedó internada para que pudiera practicarse el alumbramiento y que incluso uno le comentaron que tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, fue en ese momento donde reiteraron que eran 2 bebés, incluso se verificó su secuencia cardíaca y realmente no existía ningún tipo de duda y ella afirma que en un momento, cuando ya le estaban practicando la cesárea, escuchó el llanto de los 2 menores. La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos está a cargo del caso. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, dijo que el hecho debe indagarse a fondo. Los antecedentes que tiene la mamá es que le interpretaron un ultrasonido en donde se detectaba un embarazo gemelar. Los resultados que se dieron en el alumbramiento es que únicamente existió un bebé. Aquí lo que tenemos que señalar es esa interpretación de ese ultrasonido. Ese ultrasonido, según me refieren, tiene que ser interpretado de una manera adecuada. Probablemente estemos hablando de algún tipo de interpretación errónea, pero eso lo quiero dejar a que sean las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría quienes les informen. El ultrasonido del laboratorio particular y la hoja de remisión de la Clínica Soledad Orozco de la Secretaría de Salud son pruebas documentales que coinciden que tenía embarazo gemelar. Nace el primer bebé, que fue niño, lo ponen en el cunero, que fue el que alcancé a ver. Nace el segundo bebé, yo a los 2 los oí llorar. Y me dicen que el segundo bebé jamás existió o que se pudo haber desintegrado adentro de mí. Javier Garduño, Azteca Noticias. Estos 2 últimos casos ahí en los hospitales, donde no solo los pacientes son los internos, también de una forma u otra sus familiares, los mismos que les acompañan en esas salas de espera, ocupando sillas, el piso, un rincón. Norma tiene a su papá internado. Entre ella y sus hermanos se turnan para acompañarlo. Somos 5. No tenemos así como que un rol. Ahora sí que en el momento que uno pueda, usted, mis hermanos, algunos trabajan, pues ahora sí que pues en el momento que tienen oportunidad o les dan permiso, pues vienen, sí, algunos en el día, otros en la noche. Pero dice que al caer la noche viene lo más pesado. Muy cansada, estuvo muy inquieto y pues uno tampoco pues no tiene una comodidad por los asientos que tiene, ¿no? Pues una silla. Y es que además de preocuparse por la salud de su paciente, aún resiente lo que una silla de plástico le hizo a su cuerpo. Tengo problemas de columna, de hecho esa noche pues la pasé muy mal. Ahorita tengo pues dolor de cadera, ¿sí? Y me dan por lo mismo, se me sube y luego me dan los dolores de cabeza. Que sentada no hay otra posición de cómo acomodarse. Esta situación puede cambiar gracias a Movimiento Azteca 103, que junto al IMSS busca comprar sillas cama para los familiares de los pacientes. La dignidad del paciente y del familiar es algo muy importante y el descanso es una de las cosas porque acompañamos en este camino que pues hay que recorrer. Únase este 26 de julio y demostremos que unidos hacemos más. Karin Quintero, Azteca Noticias. Le informo ahora de un caso poco común de secuestro porque hay 2 menores de edad involucrados, 2 pequeños. Uno es la víctima y el otro el escudo que habrían utilizado los secuestradores para que su crimen quedara impune. Uno tiene 13 años y el otro apenas 5. Este niño de 13 años fue el encargado de cobrar el rescate de un menor de 5 años de edad secuestrado el pasado martes en Ecatepec, Estado de México. Así es, un menor fue utilizado por criminales para intercambiar al pequeñito por una suma de dinero. La familia del menor secuestrado pagó la cantidad exigida por los delincuentes. Un tío del menor acudió a dejar el efectivo en el lugar acordado, las escaleras de una de las entradas a la Basílica de Guadalupe. Se dio cuenta que quien levantó el sobre con los billetes era el chico de 13 años, mismo que emprendió la huida hacia el interior del templo mariano. De inmediato, el tío solicitó apoyo a un policía de tránsito que estaba en el lugar y se logró asegurar al menor.
Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes. En un video se aprecia a familiares afectados que se ponen en contacto con una mujer que se identificó como madre del menor, quien cobró el rescate. ¿Tú conoces al niño y tú lo mandaste? Sí, yo lo mandé. Ok. Entonces, sí me voy a entregar con él, pero quiero claro que sí. lo dejes libre. Sí. ¿Pero vas a cumplir tu palabra? Sí, yo ya no tengo ninguna responsabilidad, yo no voy a poner ninguna denuncia. Tú simplemente entrégate y yo me retiro de aquí de las instalaciones. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado que la voz registrada en la grabación pertenezca a la madre del menor. La familia afectada relató que el secuestro del niño de 5 años ocurrió el martes 17 de julio, cuando el pequeñito jugaba al exterior de su domicilio en Ecatepec, Estado de México. Al no tener noticias del niño, el miércoles 18 presentaron la denuncia por desaparición en San Cristóbal, Ecatepec. La Procuraduría Capitalina aseguró que la carpeta de investigación será turnada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El menor fue trasladado la madrugada de este lunes al Centro de Integración para Adolescentes en Sinacantepec, Estado de México, donde un juez determinará su situación jurídica. Michel Santiago Díaz, Azteca Noticias. En Tabasco fueron desarmados y concentrados en las oficinas todos los policías del Grupo de Operaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado. Esto luego de que la semana pasada detuvieran a 2 elementos de la corporación acusados de extorsión. Incluso su director fue separado de manera temporal del cargo, en tanto se realizan las investigaciones para determinar si hay más elementos involucrados. En Querétaro fue detenido el responsable de obra del colegio Repsamen, que colapsó el 19 de septiembre en la Ciudad de México. Ahí murieron 26 personas, muchos niños. El detenido contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Ya fue trasladado al reclusorio sur en espera de su audiencia. Esta detención se dio en Monterrey, Nuevo León. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a Interpol, capturaron a Luis Armando Rabé Tejada, expresidente del Congreso de Guatemala. Sobre él pesaba una ficha roja de búsqueda internacional. En Guatemala tratan de llevarlo a juicio, acusado de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado. Vestidos como guardias, así se fugaron 2 internos del penal de Aguaruto en Culiacán. No iban solos, los escoltaban 2 de los guardias de ese centro. Quienes se fugaron cometieron graves crímenes. Jesús Salomón Higuera llevaba 2 años detenido tras el asesinato de 6 policías ministeriales en 2012, mientras que el segundo, Julián Grimaldi, señalado por delitos contra la salud y por participar en una emboscada contra militares en septiembre de 2016. La policía está en busca de los 2 internos y de los custodios que les acompañan. ¿Tiene usted redes sociales? Esto le interesa. ¿Acaso de alguna manera hay vida después de la muerte? Es algo que deberíamos de tomar en cuenta al tener una vida virtual. ¿Qué ocurre con las distintas redes sociales cuando una persona fallece? Segura, pero he visto que algunas personas que fallecen, sus cuentas siguen recordándome que cuando cumplen años y cosas así. Sigue ahí así que en línea, porque nadie la da de baja. En efecto, si no se tiene un control de la cuenta, puede tener diversos riesgos. Cuando hay cuentas que están inactivas por una gran cantidad de tiempo, se convierte en una cuenta atractiva para lo que son generación de bots o de spammers. Entonces, a través de los famosos hackers o alguna persona que pueda hacer una suplantación de personalidad, al ya no existir tú, puede empezar a utilizar esa identidad y puede comenzar a generar trámites con tu nombre. Para evitar este tipo de situaciones, los especialistas recomiendan que en vida se designe a una persona que se haga cargo de los distintos medios digitales que se tengan. Tienes que generar justamente esto, un perfil de un administrador de tu legado digital. Una de las redes sociales más utilizadas cuenta con una opción en la cual se puede designar a la persona que quieres que se haga cargo de tu perfil. En caso de no definirlo, el familiar puede tomar el control siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. En el caso de México, bajo el Código Civil, pues tiene que ser un familiar directo o alguien que esté dentro de tu testamento. Tendrá que presentar tu acta de nacimiento, tendrá que presentar tu acta de defunción, tendrá que presentar algunos otros documentos legales que lo acrediten como la persona con la capacidad legal para poder representarte. Los trámites pueden llevar tiempo y ser complejos.
Por eso tomar esta decisión en vida puede dejar en claro qué quieres que pase con tu vida digital y así evitar cualquier riesgo. Con información de Ana Gabriela Valderas, Azteca Noticias. Y precisamente en las redes sociales hubo gran polémica y severas críticas al aficionado que aparentemente le robó a un niño una pelota de béisbol que un integrante de los Cachorros de Chicago le había regalado. El segunda base, Javi Baez, recompensó al pequeño con una pelota autografiada y además una gorra del equipo. Pero más tarde los Cachorros y la familia del pequeño exculparon al aficionado, al aparente ladrón. Dicen que repartió 3 bolas a 3 diferentes niños, incluyendo al que estaba delante suyo, y solo se quedó con una para regalarla a su esposa. Así que una confusión que llevó prácticamente a este hombre al linchamiento en las redes sociales. Vamos a ir ahora con José Antonio Pontón y los 90 segundos al futuro. Señor Pontón, adelante. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, pues ahora sí, para el año que entra tendremos coches voladores. Los niños ya se podrán mandar mensajes con sus amigos y familia de manera segura. Y más vale ver a los robots asistentes de una manera un poco más normal. La compañía de autos voladores Terrafugia lanzará su primer vehículo aéreo híbrido, es decir, es propulsado por un motor eléctrico y otro de gasolina en 2019. Presumen que será igual de fácil que manejar un coche convencional. Esta nave tendrá una velocidad máxima de 160 km por hora y podrá recorrer una distancia hasta de 650 kilómetros. Una de las ventajas de este vehículo es que se podrá despegar y aterrizar de manera vertical. El reto principal de la compañía fabricante será garantizar la seguridad aprobando todos los filtros de organizaciones como la FAA y la NHTSA. La aplicación de mensajería instantánea Messenger Kids de Facebook ya está disponible en México de manera gratuita. Esta nueva plataforma de comunicación está pensada para que los niños entre 6 y 11 años se puedan comunicar con sus familiares o amigos de manera segura, ya que los padres son los únicos que pueden autorizar los contactos con los que se puede hablar a través de sus perfiles personales. Es una aplicación aparte, es decir, el niño no tiene que crear un perfil en la red social. No tiene anuncios, no pide datos personales y una de las ventajas más destacadas es que los padres podrán poner horarios de uso. Definitivamente una muy buena manera de estar en contacto con estos pequeños nativos digitales. Crosser es un robot humanoide de nueva generación que tiene el objetivo de guiar y asistir a las personas en un centro comercial, oficinas o establecimientos para que tengan una mejor experiencia en el transcurso de su actividad. Este amigable autómata tiene una duración de batería de 8 horas, reconocimiento facial para tener una interacción personalizada y tiene la capacidad de almacenar de manera segura todos los datos obtenidos de los usuarios. Nuestra convivencia con los robots ahora ya es una realidad. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes con más de 90 segundos al futuro. Buenas noches, Jaime. Gracias, señor Pontón, que le vaya muy bien. Andrés Manuel López Obrador va a presentar un plan de reconstrucción para quienes aún no salen de los efectos del terremoto. No se trata de créditos, dijo, y no es lo único que anunció. Nos amplía Irving Pineda. A la casa del virtual ganador de la presidencia llega todo tipo de visitas. Hoy tocó el turno a esta ave. Es una aguililla rojinegra, es una especie totalmente endémica de México. Que la gente sepa que eso es una reserva ecológica. Aquí también fue un lunes de conferencia para definir las obras que beneficiarán, dice, a todos los mexicanos. 7 proyectos que consideramos prioritarios de atención urgente. Uno de ellos es el del aeropuerto. Otro es el proyecto que vamos a llevar a cabo en el Istmo de Tehuantepec para unir los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. En Oaxaca y Guerrero se pretende que las comunidades más alejadas conozcan lo que es tener una vía de comunicación sin polvo. 300 caminos que se van a construir de concreto con el uso intensivo de mano de obra, porque se van a generar alrededor de 50,000 empleos. Se va a comunicar todo el país, todo el territorio.
con Internet, porque actualmente solo hay comunicación por Internet en el 25% del territorio nacional. Además, se acordó diseñar un plan para quienes perdieron su vivienda en los sismos del año pasado. Para el día 19 de septiembre se presente ya el proyecto de reconstrucción nacional con apoyo a los damnificados que todavía están viviendo en campamentos a la intemperie. Estamos pensando en ayudar con inversión pública. No estamos contemplando que sea otorgamiento de crédito. Y se insistió en llevar a consulta pública todo lo que tenga que ver con el nuevo aeropuerto. Todo se va a revisar para poder tomar decisiones serias basadas en evidencia científica. Ya por la tarde se dijeron entusiasmados de la relación con Estados Unidos. Hoy tuvimos también un comentario muy interesante, muy positivo, creo yo, del presidente Trump y bueno, pues estamos con un optimismo razonable. En lo que las reuniones privadas corrían, César Yáñez, vocero de López Obrador, recibía las peticiones de los simpatizantes. Irving Pineda, Azteca Noticias. Marcelo Ebrard se refiere a lo que dijo en la Casa Blanca Donald Trump, quien sostuvo que tiene planes estupendos con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Trump lo calificó como una gran persona con la que hará un trabajo excepcional. We're talking to Mexico on NAFTA, and I think we're going to have something worked out. The new president, terrific person. I spoke to him at length on a call, did a great job, got a tremendous vote, and they have a lot of confidence in him in Mexico, and that's good. But we're talking to them about doing something very dramatic, very positive for both countries. Una pausa y aquí la espero de regreso. Encontronazo entre Donald Trump y el presidente de Irán. Han cruzado amenazas. Si usted visitara Irán hoy, encontraría un tipo de cambio de 42,000 rials por cada dólar estadounidense. Aunque en el mercado negro, el tipo de cambio es de más de 75,000 rials por cada dólar. Irán pasó de ser una economía en crecimiento a ser una economía herida y en crisis, con inflación de más de 40%. Y todo por sus ambiciones nucleares. Los iraníes desarrollaron poder nuclear y dijeron que era pacífico. Para mantenerlo así, el gobierno de Barack Obama y 5 países más estuvieron de acuerdo en levantarle embargos internacionales a cambio de un acuerdo de limitación nuclear. Las sanciones fueron levantadas. Irán respiró otra vez. Hasta mayo de este año en que Donald Trump reimpuso las sanciones. Iran is not the same country that it was 5 months ago. That I can tell you. They're no longer looking so much to the Mediterranean and the entire Middle East. They've got some big problems that they can solve probably much easier if they deal with us. En este discurso ante la Fundación Reagan en California, el secretario de Estado Pompeo acusó al régimen iraní de actuar como un criminal. The level of corruption and wealth among Iranian leaders shows that Iran is run by something that resembles the mafia more than a government. El discurso se refirió directamente al presidente de Irán, Hassan Rouhani, por nombre, y le amenazó con más sanciones en agosto. Rouhani, furioso, amenazó a Estados Unidos. América debe saber que la paz con Irán es la madre de toda la paz. La guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Lo que Donald Trump quiere hacer con Irán es ponerlo de rodillas, reducir su ingreso de venta de petróleo a absolutamente cero. Pero eso es muy peligroso, porque puesto de rodillas Irán, en realidad no tendría ya nada que perder. Y es entonces cuando las guerras son posibles. Además, hay que recordar otra cosa. A diferencia de Corea del Norte, recuerde usted que Irán no es un poder militar. No es alguien que vaya realmente a usar ejércitos. El problema y el peligro con Irán es que usa el terrorismo internacional a gran escala y tiene asociados, amigos y operativos en el mundo entero.
En Washington, Armando Guzmán, Azteca Noticias. A propósito de Irán, 2 sismos remecieron su territorio en las últimas 24 horas, las magnitudes 5.8 y 5.9. Autoridades indicaron que hay cerca de 400 heridos y graves daños materiales. En Japón aumentó el número de muertos por las altas temperaturas. Más de 65 personas han perdido la vida por insolación y más de 20.000 han sido hospitalizadas. Las cosas podrían estar peor ya que inició la etapa más caliente del año para ese país. En las inmediaciones de Tokio se han registrado temperaturas récord superiores a los 41 grados Celsius. Y al menos 20 días de lluvia que ha azotado precisamente a Japón han causado la muerte de 220 personas. Las autoridades aún buscan a 17 desaparecidas. 3 muertos y 2 heridos, algunos de ellos graves, es el saldo hasta ahora preliminar que dejó un tiroteo en la ciudad de Toronto, en Canadá. El agresor, identificado como Faisal Hussein, de 29 años de edad, abrió fuego en una calle bastante transitada, llena de restaurantes, de negocios. Entre las víctimas mortales se encuentran 2 mujeres de 18 y 10 años, además del homicida, del que se desconoce si murió a manos de la policía o se suicidó. La familia del atacante informó que siempre padeció de psicosis y de ataques depresivos. El ejército de Israel dio a conocer imágenes del desalojo de los llamados cascos blancos del territorio sirio a Israel a través de Jordania. En las imágenes se observa a cientos de miembros del Grupo de Defensa Civil y a sus familias avanzar con la ayuda de soldados israelíes. El gobierno de ese país aseguró que actuó a petición de los Estados Unidos. Hasta el momento han sido rescatadas 422 personas de un total de 800. En el Templo Mayor, en el centro histórico de la Ciudad de México, arqueólogos encontraron un segundo sacrificio infantil en honor al dios de la guerra de los mexicas. Hace poco más de una década se encontró al primero de ellos. Murió como una encarnación del dios Huitzilopochtli, con ornamentos e insignias propios del dios mexica de la guerra. Así fue sepultado a finales del siglo XV, en la época del Güey Tlatoani-Ahuizotl. Su descubrimiento, ocurrido apenas hace 9 meses, dejó sorprendidos a los arqueólogos. Detectamos las losas que componían la tapa de la caja de la ofrenda. Al bajar 5 centímetros el sedimento, fue cuando detectamos una bóveda craneal del individuo. Todas las cajas de ofrenda mexicas tienden a ser rectangulares o cuadrangulares, y en este caso tenemos una ofrenda que es de forma cilíndrica, y además el contenido también es bastante atípico, es una ofrenda humana. Se trata de un niño de entre 8 y 10 años, encontrado al pie de las escalinatas de la 6ª etapa del Templo Mayor. En 2005 fue descubierto otro niño de aproximadamente 5 años, sepultado en condiciones muy similares. Pues son los únicos 2 individuos infantiles que se han localizado del lado sur del Templo Mayor. Eso nos lleva un poco a inferir la similitud de ambos contextos, además de que están posicionados en el mismo eje que recorre la capilla de Huitzilopochtli. Los expertos consideran que este hallazgo dará nuevas pistas sobre la relación de los niños con el dios de la guerra, quien recibía este tipo de sacrificios cuando querían saber con anticipación el resultado de las batallas. Carlos Soto, Azteca Noticias. Una pausa y aquí les espero de regreso. En el Abierto Británico de golf, Tiger Woods golpeó sin querer a un aficionado quien lo captó todo con su cámara. El estadounidense todavía luchaba por colarse entre los primeros lugares y al parecer se presionó. Después Woods le ofreció una disculpa a quien nos regala estas imágenes y quien tendrá algo que contarle a sus nietos. Lo tomó con mucho humor, es una gran anécdota. Nos vamos a nombre de Javier Alatorre. Soy Jaime Guerrero, buenas noches y buena suerte. Disfruta del mejor descanso con Restoni, el colchón de tus sueños.